Escuela Sabática 2021. Primer trimestre. Nuestro estudio para esta semana. La derrota de los asirios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Durante esta semana estaremos estudiando la lección número 7 de nuestro folleto y el título general es La derrota de los asirios. En lo personal creo que la lección fundamental de esta lección es que no hemos de temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha protegido en el pasado. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Isaías capítulo 37, versículo 16 y dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Un maravilloso versículo para tener en cuenta con respecto a quién es nuestro Dios, qué es lo que Él ha hecho y dónde realmente se encuentra. Dios es nuestro Padre. Pues bien, para manera de introducción de la lección, pues se nos presentan ciertas escenas de, por ejemplo, un hombre delgado caminando, descalzo quizás, con sus dos hijos en los brazos, otra familia montando sus cosas sobre las carretas y, en fin, muchos hombres, muchas mujeres que se sientan pues en su carro, los menos afortunados llorando seguramente por sus pertenencias y así otras personas más desvalidas, quizás yendo a hacerle el saludo y la venia al rey que recién los ha conquistado. En fin, esas son, entre otras, algunas de las escenas que se nos presenta para efectos de mostrarnos cómo fue, en primer lugar, la victoria de los asirios y luego la derrota de los asirios. Es impresionante en esta lección que Dios hizo levantar al rey Ezequías, quien tuvo que pagar, por cierto, las consecuencias de la unión de su padre Acaz con los asirios. Y por supuesto en ese tiempo Salmanasar V y Sargón II habían arrasado completamente ya con Israel. Recuérdense la división que había entre el reino de Israel y el reino de Judá. Y por supuesto todos habían sido prácticamente arrasados en Israel y habían deportado prácticamente a la mayor cantidad de población israelita. Y ahora el nuevo rey asirio llamado Sennacherib se dirigía contra Judá, queriendo pues conquistar, ya ustedes saben, Jerusalén. Y surge entonces Ezequías, y Ezequías se prepara para el conflicto con Sennacherib, pero por supuesto no cometió el grave error que su padre había cometido al unirse a otros reyes y ser vencido prácticamente por los asirios. El conflicto entonces se iba a producir, pero Ezequías confió plenamente en Dios como su apoyo para enfrentar al rey asirio. Y en medio de esa crisis, Ezequías tuvo que hacer frente también a su propia guerra personal contra la muerte, porque, como sabemos, sufrió de una enfermedad, pero allí se produce pues tremendos milagros en favor de Ezequías. Así que en primer lugar entonces vemos la manera como Ezequías se prepara para el conflicto donde era devastador la cantidad de miembros del ejército de Sennacherib era enorme, mientras que probablemente Ezequías no contaba con toda esa fortaleza militar. Sin embargo, dice Isaías capítulo 36, versículo 1, aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortalecidas de Judá y las tomó. Un total de más de 20 ciudades tomó Sennacherib como su botín, ¿verdad? Las conquistó y se dirigía rumbo a Judá. Así que con la ascensión al trono asirio de Sennacherib, Ezequías vio una oportunidad para liberarse del yugo asirio. Sin embargo, según nos dice la historia bíblica y la historia pues comprueba,
que en el año 701 a.C., Sennacherib atacó Palestina, asolando el reino de Judá y tomando la ciudad de Laquis, es la que más se menciona. Y muy cerca, por cierto, de Jerusalén estaba esta ciudad fortificada. Y Ezequías hizo preparativos pues para la guerra, fortaleciendo primero los muros, como estrategia cegó las fuentes y excavaciones que proveían de agua, pero también estratégicamente excavó un túnel que aseguraba el suministro de agua a Jerusalén, y pues eso lo encontramos registrado en segundo de Crónicas 32, 1 al 6, 28, 20 al 20 del mismo libro. También nos cuenta la historia cómo esa estrategia le funcionó extraordinariamente a Ezequías, la de excavar ese túnel, que por cierto sigue siendo un lugar sumamente importante e histórico. Cuando uno viaja a Israel, ¿verdad? Allí en plena ciudad de David, creo así se llama, uno puede transitar por ese túnel edificado en tiempo de Ezequías, un monumento histórico realmente, para saber que lo que la Biblia dice es realidad. Hay lugares, eventos, personas, etcétera, que nos confirman la realidad de lo que la Biblia nos cuenta. Así que después de haber hecho todo lo que humanamente pudo el rey Ezequías, entonces confió la victoria al único que podía realmente defenderlo. Y por eso las palabras de Ezequías son sagradas. Dijo él: con nosotros está Jehová nuestro Dios. Segundo de Crónicas 32, 7 y 8. Qué interesante, mis queridos amigos y hermanos, saber, como dice Ezequías, que Dios está con nosotros y por lo tanto no hemos de temer, porque Dios está con nosotros. Un tremendo ejemplo para aplicarlo a nuestra vida en este tiempo, especialmente cuando haya muchas amenazas por un lado, por otro lado, de todo tipo. Qué lindo sería que todos pudiéramos decir: con nosotros está Jehová nuestro Dios. Alabado sea Dios por eso. Entonces, lo que la lección nos destaca es cómo fue la victoria de los asirios por un lado, y por otro lado cómo intentaban desanimar al pueblo para poder entonces penetrar y conquistar Jerusalén. Dice en Isaías 36, 10 las palabras del rey Sennacherib: ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Noten bien, Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Qué interesantes palabras acusadoras contra Jerusalén. Y mientras realmente sitiaban a Laquis para conquistarla, Sennacherib envió al Rabsaces, es un término interesante para referirse a probablemente alguno de sus comandantes o alguien que ocupaba algún puesto especial dentro del ejército de Sennacherib, y lo envió para intentar seducir primero para tomar Jerusalén, atemorizando al pueblo y convenciéndoles para que se rebelasen contra Ezequías y entonces rindiesen la ciudad y la entregasen al poder pues asirio. Es impresionante las palabras como el profeta Isaías lo registra en el capítulo 36, versículo 6 en adelante. Están las aseveraciones, las amenazas enviadas por Sennacherib a Ezequías. La primera dice: no pueden confiar en Egipto, no pueden unirse a Egipto para hacerme frente, porque decía Sennacherib en su carta, no pueden confiar en Dios, ya que Ezequías lo ha ofendido, derribando sus lugares de culto. Interesante, fíjense las amenazas. El versículo 8 del 36 dice: no tienen ni siquiera jinetes entrenados para la guerra. El versículo 10: Dios
está de parte de Asiria. Y el versículo 12, el prolongado asedio los va a matar de hambre. ¿Cómo les parecen a ustedes estas amenazas? No solamente la mente de Satanás, quizás utilizando a su agente Sennacherib para asediar al pueblo, se le pueden ocurrir semejantes declaraciones. Y esa mezcla de verdades, medio verdades y mentiras, mis queridos amigos y hermanos, no pueden convencer por ningún momento al pueblo que permaneció fiel a su rey, aunque confiaban pues, y mejor dicho, porque confiaban en el poder de Dios. De ninguna manera nada los iba a atemorizar, ni iba a hacer que ellos claudicaran con su fidelidad a su rey Ezequías y por supuesto a su Dios, el creador de las cosas. Entonces, procede Ezequías, dice el versículo 14 de Isaías 17, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores del rey Sennacherib, recuerdan, y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Interesante. Aquí se aplica, yo creo, el proverbio que dice, ¿verdad?, de poner las cartas sobre la mesa. Pero en una forma interesante las puso delante de Dios, para que Dios se encargara de darle una solución a ese problema que estaba enfrentando. Noten bien, la primera acción de Ezequías fue buscar orientación divina a través del profeta Isaías y rogarle, por supuesto, que intercediera por ellos. Y la respuesta no se hizo esperar. La respuesta de Dios fue inmediata, nos dice en los versículos 6 al 7 del capítulo 37, de parte de Dios. Dios había oído la blasfemia asiria y un rumor haría que se alejara de allí. Interesante los métodos, las estrategias de Dios para liberar a su pueblo. Un rumor, noten bien. Y efectivamente, tras conquistar Laquis, Sennacherib oyó un falso rumor sobre un ataque de los etíopes a su reino, por supuesto. Así que antes de retirarse de Judá, entonces Sennacherib aprovechó enviar cartas amenazadoras a Ezequías, según lo registran los versículos 8 al 13 del capítulo 37. Así que Ezequías entendió, mis queridos hermanos y hermanas, el mensaje de las cartas, y estas cartas fueron extendidas, dice la palabra del Señor, ante Dios. Y por supuesto con el propósito de pedirle a Dios liberación. Entonces, al momento de pedírselo, Sennacherib reconoció al Dios creador del universo como santo, rey y creador, como el verdadero rey, como el verdadero creador, como el único santo entre los santos. Así que el rey solicitó la ayuda divina, no para su propio beneficio, por supuesto, sino para que Dios fuese conocido por todas las naciones que había en aquel entonces en su alrededor. Y vaya si Dios le dio a conocer realmente lo que él podía hacer, mis queridos hermanos. Y allí fue donde, según Isaías 37, versículo 35, dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Dos argumentos interesantes para poder intervenir y así Dios ser el victorioso. Por amor a sí mismo, dice Dios, y por amor a su siervo David. Interesante. Mis queridos hermanos, el propósito de Satanás era aniquilar completamente a Judá. ¿Saben ustedes con el propósito? ¿Cuál era el propósito? Evitar el nacimiento del Mesías, evitar, obstruir la redención del mundo. Y déjenme decirles que si Sennacherib hubiera conquistado Jerusalén,
habría conseguido el propósito de impedir el nacimiento del Mesías. Pero al tiempo que grababa sobre el muro de su palacio la victoria sobre Laquis, Sennacherib alardeó, vamos a decir así, se enorgulleció, haciéndolo escribir de haber encerrado a Ezequías como un pájaro en una jaula. Pero por supuesto, de ninguna manera pudo decir que lo había derrotado, y mucho menos que había tomado a Jerusalén, que había conquistado a Jerusalén. Nada de eso pudo decir, porque al contrario, de aquel contingente numeroso que había dejado Sennacherib para hacerle asediar, mejor dicho, la ciudad de Jerusalén, conocemos por la palabra del Señor y la historia, 185,000 soldados fueron muertos por un ángel, un solo ángel. Por supuesto, Sennacherib no dijo absolutamente nada de esto en su mural, sino que pues sabemos que al regresar a su ciudad, el propio rey sencillamente encontró la muerte, y de esa manera Dios había ganado. ¿Qué tiene que ver esta victoria con nosotros? Mis queridos hermanos, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, de manera que nuestra victoria está completamente garantizada, porque Dios es un Dios de victoria. Ahora, tenemos otro ejemplo interesante con respecto a la victoria y por el otro lado, la derrota de Ezequías. Dice Isaías capítulo 59, versículo 1, que en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. ¿Qué tiene esto de malo? ¿No? Un rey se da cuenta que sencillamente Ezequías había estado enfermo, pero que se ha recuperado. Tiene cosas interesantes esta parte, porque en medio de la crisis, Ezequías, como sabemos y la palabra del Señor lo dice, enfermó. E Isaías, el profeta, le anunció que iba a morir. Y entonces el rey, dice la palabra del Señor, se volvió a Dios con gran lamento. Y Dios lo escuchó y le concedió 15 años más de vida. Oh, mis queridos hermanos y hermanas, todo eso hace Dios cuando nosotros podemos confiar nuestra vida en sus manos. Así que en su angustia, Ezequías le solicitó a Dios una señal que confirmara ese gran milagro. Y por supuesto, la señal fue un milagro en sí misma. El sol, nos dice la palabra del Señor, retrocedió al pedido de Ezequías, según dice Isaías 38:8. No sé, pero creo que en este tiempo, si se escribiera, más bien quizás se nos dijera que la Tierra, ¿verdad?, dejó de girar sobre su eje por ciertos segundos, pero no sé, eso lo hago como una referencia, un comentario nada más. Pero la Biblia dice que sencillamente el sol retrocedió al pedido de Ezequías. Noten bien, mientras el rey alababa a Dios por su curación, los astrónomos babilónicos observaban aquel extraño fenómeno. Y así que al conocer la conexión del famoso fenómeno del retroceso del sol con la curación de Ezequías, fue que entonces el rey de Babilonia, seguramente por consejo de sus astrónomos, envió a sus mensajeros, dice Isaías 39. Y seguramente pues no fue con la intención de ir a felicitar a Ezequías por los 15 años más de vida que Dios le había dado, o quién sabe si probablemente eso diría las cartas, pero lo interesante es que fíjense ustedes qué impresionante. Ezequías tenía la oportunidad grandísima, especial, de poder haber exaltado a Dios
pero tenemos la triste y lamentable historia de la manera como Ezequías desperdició, vamos a decir así, la oportunidad de ensalzar el nombre de Dios ante los sabios de Babilonia y haberles dicho que estaba tan agradecido con Dios, ¿verdad?, por haberle curado y por haberle dado la oportunidad de continuar viviendo. Así que, mis queridos hermanos, no cometamos nosotros el mismo error de Ezequías. Hoy día, gracias a Dios, estamos siendo protegidos por la mano milagrosa de Dios. Demos testimonio de ello. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán maravillosamente Él se manifiesta para defender a sus hijos. Y de manera que en los días peores en los que podamos vivir, cuando todo parece conjurarse contra nosotros, tengamos fe, mis queridos hermanos, en Dios, quien lleva adelante sus designios y hace bien todas las cosas en favor de cada uno de los miembros de su pueblo. La fuerza de los que le aman y le sirven, por supuesto, es renovada día tras día en la medida que damos testimonio de cuán grande es su amor y su protección para cada uno de nosotros. Así que aprendemos de la victoria y de la derrota. Aprendemos de cada una de nuestras experiencias diarias que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios es único. Démosle honra y gloria en todo lo que podamos hacer durante y cada momento de nuestra vida y cada día que nos permite. ¿Tienes dudas y deseas conocer más de la Biblia? Deja tu comentario y nosotros con mucho gusto te contactaremos. Te invitamos a que compartas este video y le des me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Dios te bendiga.